Bien, vamos a continuar donde quedamos. Lo último que hablamos fue del principio de transmisibilidad de una fuerza. Ahora vamos a pasar al momento de una fuerza respecto a un eje. Ya vimos el momento de una fuerza respecto a un punto, que de hecho lo calculamos, por ejemplo, en el caso del momento respecto al punto O, lo calculamos como un vector OQ cruz F. Pero ahora, que queremos obtener ese momento, pero respecto a un eje. Resulta que, como esto es un vector, yo puedo descomponerlo en una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, como hemos hecho hasta ahora siempre con los vectores fuerza, por ejemplo. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo pudiera obtener unas proyecciones. Utilizando el producto punto, yo puedo proyectar este vector sobre el eje X, que es el eje cuyo versor es Y. Yo puedo hacer esa proyección. Y eso no sería otra cosa que escribir esta discretización del momento y hacer el producto punto con el versor Y. Entonces K.I es 0, J.I es 0, pero I.I vale 1. Entonces me queda como resultado simplemente el valor de m sub x. Eso significa que la proyección de este vector respecto al eje X es sencillamente m sub x. Lo mismo lo puedo aplicar para la dirección Y y para la dirección Z, donde voy a tener respectivamente que las proyecciones son m sub Y y m sub Z. Son productos puntos sencillos. Ahora, yo pudiera querer aplicar exactamente lo mismo, pero sobre un eje cualquiera. Este es un eje que pasa por el punto O. ¿Por qué pasa por el punto O? Porque el momento realmente está aplicado sobre el punto O. Y que tiene una dirección. Este eje es el eje beta, que tiene una dirección E sub beta. Bueno, yo pudiera querer calcular la proyección de este momento, del momento en el punto O, respecto de este eje. Eso no sería otra cosa que sencillamente repetir el procedimiento anterior. Hago producto punto del momento por el versor que va en la dirección del eje beta. Y eso me queda esto. Esto es la expresión que habría que utilizar si necesito proyectar el momento respecto al eje beta. Ahora, nosotros hemos calculado momentos respecto a un punto. Pero yo pudiera calcular el momento de una fuerza respecto a un punto en función del momento respecto a otro punto diferente. Vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos a pensar que yo tengo un punto R y un punto S. Y yo puedo calcular el momento de esta fuerza sobre el punto S y sobre el punto R, donde el momento respecto a R es RQ cruz F y el momento respecto al punto S va a ser SQ cruz F. Eso es lo que se muestra acá, es sencillamente el cálculo de unos momentos. Yo quiero ahora escribir el momento respecto a S en función del momento respecto a R. Vamos a pensar que conozco el momento respecto a R y quiero obtener el momento respecto a S. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sencillamente puedo relacionar estos dos puntos mediante un vector que va desde S hasta R. Entonces, el momento respecto a S ya lo hemos calculado, es el vector SQ cruz F, es este que está acá. Pero por estos vectores yo puedo decir que SQ no es más que SR más RQ, y eso es lo que se muestra acá. Nuevamente, como el producto cruz es distributivo, yo puedo separar esto. Pero fíjense que cuando lo separo, me queda este vector que está acá, RQ, que es este vector amarillo, cruz F, y eso no es más que el momento respecto a R. Eso significa que yo en efecto puedo escribir el momento respecto a S como el vector SR cruz F, es decir, es una especie de contribución del vector que va entre los dos puntos que yo estoy obteniendo el momento, cruz la fuerza, más el otro momento que es el momento aplicado en este punto que está acá. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera obtener la proyección de este vector sobre este eje que está acá, sobre el eje que une los dos puntos de los que hemos estado hablando?
Bueno, esa proyección se calcularía sencillamente como el vector momento que acabamos de obtener, producto punto, el versor que va en esta dirección, que es este, epsilon o e sub beta, ya que este eje lo estoy llamando beta. Pero si yo hago eso, yo puedo sustituir aquí todo este término que está acá. Entonces me va a quedar SR cruz F, producto punto E sub beta, más el momento en R, producto punto E sub beta. Pero fíjense que aquí hay una cosa interesante. El producto cruz de este vector SR, cruz F, que es esto que está acá, es un vector que por definición del producto cruz tiene que ser perpendicular a SR y a F. Si este vector resultante va a ser perpendicular a SR y E sub beta va en dirección de SR, significa que el producto punto de esos dos vectores, por definición del producto punto de la proyección, tiene que ser igual a 0. Eso significa que la proyección del momento respecto al punto S sobre el eje beta se puede escribir proyectando el momento respecto a S sobre ese eje, o se puede escribir proyectando el momento respecto a R sobre ese eje. Y eso lo vamos a llamar I, que es un número que se conoce como el invariante escalar. Es un valor que nunca cambia. Bien, por ahora voy a cortar aquí y luego continuamos con la tercera y última parte.